la mayor necesidad que tiene el hombre o todo niño era pues ser amado, el amor. Mi relación con mi madre era, cuando ella está es muy bonita, pero el detalle es cuando ella viaja por temas de trabajo. Yo no busqué la no me metí a ninguna página pornográfica, sino fue en un trabajo de la escuela. Uno de ellos se llama Joel, el dueño de casa. Sacó un VHS, se reprodujo lo que ya uno, en caso mío, yo nunca había visto. Hola amigos y bienvenidos a este video y también al canal de YouTube que está avanzando con la bendición de Dios para ayudar, alentar e inspirar a jóvenes y adolescentes en los lugares que más sea posible para nosotros en el caminar cristiano. Así que muy bien, hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar contando un poco de su testimonio en un área que con excepciones es evitada y subestimada, pero que en el transcurso de la historia de la humanidad ha sido causa de perdición y caída de muchas personas. Así que cuéntanos un poco de dónde eres, tu edad, cuál es tu comida favorita, tu ocupación. Listo, hola Joaquín, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edison, soy peruano, del lado sur, exactamente de Puno. La comida que más me gusta es el lomo saltado. Y la profesión en la cual estudié y ejercí por un tiempo fue de nutrición. Soy nutricionista de profesión. Nutricionista de profesión. Interesante. Para el lomo salteado. Muy nutritivo. Exacto. Exacto. Muy bien. ¿Por qué estamos acá? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a tocar un tema que es evitado por muchas personas. En las iglesias, en las familias, entre amigos. ¿De qué vamos a hablar, Edison? Bueno, hay un tema que no se habla muy fácil en las iglesias, tampoco en los hogares, pero es de vital importancia que la conozcamos. Y es acerca de la pornografía. Así que vamos a hablar de ese tema, muy importante. Muy importante. La pornografía está inundando las iglesias, las casas, los hogares, los colegios. Y muchas personas están en ese vicio secreto y no saben cómo salir. Así que hoy vamos a escuchar un testimonio muy poderoso de Edison. Pero vamos a ir al comienzo de todo. ¿Dónde comenzó? Cuéntanos un poco cómo fue tu niñez. Bueno, mi niñez fue como la de cualquier niño, pues en casa, jugando con lo que se podía y pues lo demás, escuela. Escuela. Toda la mañana en la escuela, por las tardes hacer tareas, así que no había mucho tiempo para jugar. Pero gracias a Dios no hubo tecnología, ¿no? Las que tienen hoy muchos jóvenes, pues me divertía más afuera en la calle, con mis vecinos, jugando un poco de fútbol o con un carrito que uno se subía y empujábamos. Esa era mi diversión de niño. Así que ahí pasé gran parte de mi vida, de mi niñez. Claro. ¿Hasta qué edad podría decir que duró todo eso? Creo que fue hasta la edad de los 16 años, hasta la etapa del colegio. Obviamente que en la etapa de la adolescencia ya es la misma rutina, la escuela, vuelves a la casa, comes y después otra vuelta, más tareas. Y las diversiones ahí cambiaban un poquito, porque ya no hacía mucho del otro con mis vecinos, sino me iba a jugar básquet. Me gustaba el básquet. ¿Solo o con amigos? Con con mis vecinos. O alguien que iba a jugar al parque y pues ahí yo me sumaba. Y me metía a jugar con ellos. Aunque no los conocía, pero igual aprendía mucho del deporte. Qué bueno. Dime, ¿cuáles eran tus pensamientos, tus intereses de niño en esa época? Bueno, mis pensamientos de niño, creo que la mayor necesidad que tiene el hombre o todo niño era pues ser amado, el amor. Así que como mi madre no estaba en casa mucho, pues un pensamiento que no era tan bueno era que no me sentía tan amado. Un poco como me sentía solo de niño. Aunque mis padres estaban, pero tenía ese pensamiento, me sentía solo. También había un pensamiento que era muy fuerte, era el sentirme inútil. El no poder hacer cosas. Y no es porque yo me sentía, sino me hacían sentir inútil a mí.
te hacían sentir inútil a ti. Ujú. ¿Cómo era tu relación con tu mamá en ese momento? Bueno, hasta el día de hoy nunca tuve problemas con mi madre. Mi relación con mi madre era... Cuando ella está es muy bonita, pero el detalle es cuando ella viaja por temas de trabajo. Sale y pues ya no hay mamá. Y pues tuve una infancia casi en relación a mi madre, una ausencia de mamá. Así que como que ahí pues los vacíos que uno tiene, ¿no? Del amor que una madre llena en una familia. Y sí, me sentía solo de niño. Mm, claro, sentías la ausencia de tu madre. Exacto. Bueno, vamos ahí ahora con Troya, con fuego. ¿Cómo llegó este pecado tan grande a tu vida? ¿Cómo llegó la pornografía? Bueno, yo no busqué la pornografía, no me metí a ninguna página pornográfica, sino fue en un trabajo de la escuela. Esto sucedió cuando estaba ya en quinto año de secundaria. Había un profesor que mandó a hacer un trabajo que era de educación cívica. Me acuerdo muy bien ese curso. Así que formó grupos y pues yo tenía un grupo de 6 varones. Así que quedamos hora, lugar, día para hacer el trabajo. Y cuando llegó el día, pues tocaba ir. Obviamente que en esos tiempos no había mucha tecnología como la que tienen ahora, sino eran papelotes. Me acuerdo muy bien esa escena, con papelotes. El plan era ir a hacer el trabajo de la tarea que nos dejó el profesor. Pero el compañero, uno de ellos, se llama Joel, el dueño de casa, sacó en su sala estábamos haciendo la tarea, sacó como un sofá que tenía como algo para levantar y tenía por dentro cosas guardadas. Y sacó un VHS, una cosa antigua, para los que no conocen. Y metió al DVD de ese modelo y pues reprodujo lo que ya en caso mío, yo nunca había visto. Y pues ese fue mi primer inicio con la pornografía, de ver De algo. ver. Exacto. Y eso fue con todos ahí, todos los seis. Todos los 6 estaban ahí. Me acuerdo Y de nadie... uno que se llama Jesús, pequeñito. Creo que era. Y se puso detrás de la cortina él. Yo decía, wow. Pero yo más bien sí miré. Pero sí me quedé muy impresionado. Porque nunca había visto en mi vida nada de eso. Y nadie dijo nada, nadie... Nadie dijo nada. Para todos era como normal. Al contrario, había risas. Ahora que me acuerdo. Había risas, alegría, entre comillas, en ese momento. Mm, Ujú. claro. Qué triste que eso fue en grupo, ¿no? Eso fue en grupo. En grupo. Y bueno, la pregunta que iba era, ¿cuál fue tu reacción? Y me dijiste que fue un poco sorpresiva, Sorpresiva fue. pero ¿qué pensaste tú de eso en ese momento? Bueno, como nunca vi nada de eso, fue mi primera vez, pues un pensamiento negativo, ninguno. Bueno, tampoco, solo quedé como sorprendido, Perplejo. perplejo. Es como, oh, ¿qué estoy mirando? ¿No? Y esto existe y solamente eso. Mm. Interesante. Entonces, después de esa ocasión, ¿hubo otra ocasión en la que se vio o se habló de pornografía en grupo o entre amigos, mencionar? No, esa fue la única y la última vez que miré pornografía así en forma inusual con compañeros o un grupo. De ahí hasta el día de hoy, pues nunca, ya no pasó más en No grupo pasó nada. más. Mm. Ujú. ¿Crees que si se hubiera visto más eso en grupo, te hubieras sentido mejor o peor? O sea, ¿hubieras tenido una impresión diferente o hubiera sido el mismo efecto? Yo creo que sería lo mismo, Lo mismo, el mismo efecto. mismo efecto. Exacto, porque todos miramos lo mismo y pues de una diferente forma, pero los efectos siguen siendo lo mismo. Lo mismo, Ujú. claro. Entonces, me dijiste que en ese momento no tuviste muchos pensamientos negativos, no te sentiste muy en peligro. No, No. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta de la gravedad de eso? bueno, como eso pasó en la etapa del colegio, ya salí después a la universidad. Hasta ahí también todo estaba tranquilo, normal, si es que miraba, pues no tenía ningún sentimiento de culpa. Es más, llegué a pensar que era normal ver pornografía, que era parte de mi hombría Mm, y todo ello. soy hombre. Exacto. Ahora, cuando siento es como que esto no es bueno y tiene que ver mucho con la iglesia.
yo ya iba a una iglesia. Y pues en la iglesia te enseñan cosas, te enseñan principios. Y pues yo al mirar como que ya decía, no, esto no es bueno, esto lo aprendí en tal lugar. Y pues y es como que en mi corazón nacía como que esto no es correcto ver. Y empezó a nacer el tema de la culpa, Mm, de no sentirme bien al ver esto. Y todo tenía que ver con las cosas que estaba aprendiendo en la iglesia. Ujú. interesante. Entonces, cuando comenzaste a sentir cosas malas, cuando comenzaste a sentir, no sé, remordimiento, culpa, ¿tratabas de ocultar esa preocupación con actividades o con pensamientos? O sea, ¿tratabas de opacar eso? Creo que no, No. no, ninguno. O sea, eso te acompañó de alguna forma, Sí, era te parte de mi acompañó vida. parte de tu vida, sentir Exacto, esa culpa, esa tristeza. exacto. Mm. Una pregunta, ¿y en qué momento, o sea, cuántos años tenías cuando comenzaste ese proceso de... ¿De la culpa? Sí, 23 años aproximadamente. 23 años, o sea, 23 años. pasó muchos años desde que comenzaste Sí. hasta que... interesante. Ahora, del inicio de la pornografía, pues a la edad de los 16 años, pues no había redes sociales, no había, en caso mío, no tenía acceso al internet. Es más, teléfono creo que tampoco tenía en esta etapa del colegio. Mm, Lo único cercano tenía un televisor. Y de vez en cuando ahí ponían cosas de adultos en la noche. Y pues ahí solo era el único momento para poder ver estas imágenes. Más allá no tenía acceso a internet. no tenías Ya acceso a después, internet. cuando ya fui a la universidad, ahí sí, más acceso al internet, cabinas de internet, ni siquiera un internet en casa, sino cabinas de internet y pues Cabinas de internet. ahí fue el inicio más o menos de poder ahondar más en ese tema, ver cada día más Mm. pornografía. Ah, o sea, tú viste cuando tenías como 16, 17 años, Ujú, pero tú por tu propia cuenta y por decisión comenzaste más grande. claro. Es como que ya tienes la impresión de, oh, es como la semilla. Mm, Y pues, ya está ahí. hubiera sido bueno que alguien me diera un consejo, no, eso no es bueno ver. Nadie me dijo nada, yo tampoco comenté nada a nadie, pues pensé que era normal, otra vuelta. Me metí poco a poco Mm. en ese vicio. Claro, entonces me dijiste que nadie sabía. ¿Eso incluía a tus padres? O sea, ¿tus padres sabían eso? ¿Se los contaste? Eso Mm. también incluía a mis padres, pero desconocían de esa adicción que ya estaba empezando en mí. Mm. ¿Tenías miedo? O sea, si se enteraban, ¿tenías miedo de ellos? ¿O cómo ellos reaccionarían? Yo creo que sí tenía miedo, como todo niño, vergüenza, o posiblemente cómo pueden ellos reaccionar ¿Cómo pueden? contra lo que estoy viendo, ¿no? Todo Ujú. ello. Ujú. Entonces, no, sí, no conocían ellos nada de esto, Mm. desconocían. ¿Crees que te hubiera ayudado el contarles? Creo que hoy si lo pienso, pues hubiera sido bueno contarles. Cosa que ellos te pueden aconsejar y darte un consejo. De Ujú. decirte, oye, este no es muy bueno, no es bueno que lo veas. Puede pasar esto, esto, esto. Mm, Hubiera sido muy bueno contarlo. claro, contarles. Exacto. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo estuviste profundamente en esto? ¿O fue temporal? Mm, en años, sí, no me acuerdo exactamente, pero sí, bro, durante 2 años, que fue casi profundo, Profundo. profundo. 2 años. ¿Cómo, en qué momento intentaste salir de esto? ¿En qué momento em, viste que tenías la necesidad de liberarte de esas cadenas que te mantenían preso de este vicio? Creo que el inicio fue cuando estaba en la etapa de la universidad, pues empecé a noviar con una dama y pues ver los efectos que causa todo esto. Mm, y sí, vi muchos efectos, no solo en la parte económica, sino en la parte emocional y ese sentimiento de culpa que ya estaba aprendiendo a tener, pues se fueron a ir creciendo mucho más. Y a eso se agregó la vergüenza de ver todo esto, porque yo asistía a una iglesia y pues sabía que no era bueno, pero aún a pesar que lo sabía, que no era bueno, pues yo lo hacía. Mm, Y eso es lo que me hacía sentir muy, muy mal. Y sí, en la iglesia que yo asistía, pues sí, venían psicólogos, enseñaban materias sobre este tema, pero no en forma muy directa.
Pero entendí Como que lo mencionaban. Lo mencionaban un poquito, pero no ahondaban en el tema. Así que entendí que tenía que salir de esto. Pero algo también que me di cuenta es que cuando tú ves pornografía, pues piensas o crees que tienes el control de esto. Que tú un día puedes decir, oh, hoy lo dejo. Pero pues no es así. Y me di cuenta que la pornografía es lo que te controla a ti. Pero gracias a Dios Él puso la necesidad de buscar ayuda. De buscar ayuda. Qué bueno. ¿Y cómo fue el proceso? O sea, ya decidiste, viste una necesidad. ¿Cómo fue ese proceso al comienzo? Bueno, primero fue difícil, ¿no? Porque es como que ¿a dónde voy? Voy a ir al psicólogo y van a decir que estoy loco. Porque tenía ese concepto de los psicólogos. Que psicólogos son para la gente loca. Y dije, no, yo estoy loco. Así que no fui mucho a ellos. Lo que sí hacía era participar de empresas. Y en esas empresas capacitaban sobre estos temas. No específicamente de este tema, pero sí hablaban mucho de crecimiento personal. Y entre una de ellas mencionaban que hay que dejar vicios. Pero en forma general así. Tampoco lo hablan en forma específica. Y ahí es donde entendí que tenía que dejar esto. Y sí, intenté muchas de las cosas que ellos practicaban, pero nada de eso funcionaba. Nada de eso. Nada de eso. Es más, llegué hasta a practicar lo que ellos practicaban, que era hipnosis. Hipnosis. Programación neurolingüística. Igual participaba de sus seminarios. A lo mucho una semana, como que dejabas. Pero después otra vuelta. Volvías a la rutina. Caías. Y bueno, me dijiste algo de que comenzaste una relación con una dama. ¿Cómo lidiabas tú con la manera en que veías a las mujeres? Cuando ves pornografía, pues obviamente tu mente es pervertida en todos los sentidos. Tu imaginación cambia. Pues no veía de forma saludable a una dama. Porque yo tenía la mente corrompida. Claro. Mi imaginación. ¿Y eso te daba vergüenza o no le dabas mucha importancia? Decías, no, esto está mal. ¿Cómo era? Bueno, ya pues al tener una mente pervertida, pues sí, ya sentía como que esto no es bueno, no es normal. Y también por los efectos que esto causaba. Y sí necesitaba ya un cambio en ese momento. Ya. Un cambio en ese momento. Claro. Entonces, ¿cómo fue tu proceso ya de victoria sobre eso? Sobre la pornografía. Bueno, como yo ya había intentado cosas con libros, seminarios, pues nada, no salía de eso. Pero lo que sí tenía era la necesidad de buscar ayuda. Y gracias a Dios en mis caminos apareció ahora que me acuerdo, hicieron conmigo una oración especial del 2019. Conectaron la vida de Jesús, su sufrimiento con mi historia. Y eso fue por un Zoom, ni siquiera fue presencial. Y el practicar esta oración, pues, hizo que yo dejara de ver pornografía durante 6 meses. Y sin esforzarme a dejarlo. Solo pasó. Dije, wow, me sorprendió mucho ese proceso. Pero yo entiendo hoy que el inicio de mi restauración fue Jesús. Jesús fue el centro de todo. Claro, entonces ya comenzaste tu proceso de rehabilitación en eso, pero ¿tuviste recaídas? Sí. ¿Cómo te sentías en esos momentos? Cuando te inicias un proceso de recuperación de cualquier cosa, pues siempre hay recaídas. Porque mis células pues tienen recuerdo de lo otro que hacía. Y pues me di cuenta que no es solo la curación o el mejorar de una adicción, no es un momento así instantáneo, sino es un proceso. Y tiene que ser parte de tu estilo de vida, algo que tú practiques constantemente. Y sí, cuando mejoraba haciendo estas cosas de Dios, pues volvía a caer. Pero eran menos. Cada vez menos. Eran menos, cada vez menos. Pero cuando pensé que ya salía al 100% de esta adicción, pues otra vuelta. Volví a caer. Pero ya no como antes, en forma profunda. Era ya más superficial, pero seguía todavía en ese vicio. Claro. Una pregunta. Cuando comenzabas a caer, ¿cuánto tiempo pasaba desde el momento en que caíste hasta el momento en que tú ibas hacia Dios?
y te arrepentías de nuevo, confesabas lo que habías hecho. Era instantáneo, como que, oh, Dios hice esto, o demoraba un poco. Al contrario, como yo tenía una distorsión del carácter de Dios, pues me tomaba tiempo el buscar a Dios. Te tomaba tiempo. Me tomaba Te era tiempo. difícil. Me era muy difícil, porque yo pensé que Dios era un Dios castigador, Dios era un Dios que me tenía asco, que tenía vergüenza de mí. Así que Dios está allá en su trono y yo estoy aquí. Así que era un Dios muy lejano. Yo pensé que Él se molestaba cuando yo hacía esas cosas. Claro. Y te daban vergüenza, te daba miedo. Exacto. Eso pasa mucho, amigos, porque creemos que tiene que pasar como que por lo menos unos días, salir de nuestra suciedad para que se apaciguen un poco las aguas y ahí presentarnos a Dios. Exacto. Claro. ¿Y qué fue lo que más te ayudó en este proceso? ¿Qué fue lo que más te ayudó? Lo que me ayudó mucho más fue la historia de Jesús. Mateo 26 y Mateo 27. Meditarlo muchas veces. ¿De qué se trata? En Mateo 26 y el capítulo 27 habla acerca del sufrimiento de Jesús. Cómo Jesús sufrió. Y cómo Jesús se identifica conmigo. Cómo se identifica conmigo. ¿Y eso de qué manera te ayudó? El identificar con el sufrimiento de Cristo. Porque cualquier persona podría decir, claro, Cristo sufrió, pero ¿qué tiene que ver con mi adicción? ¿Cómo eso te ayudó? Bueno, el estudiar la vida de Jesús, porque Jesús sufrió. Y algo que Jesús hizo por nosotros fue compadecerte de tus necesidades. En el libro de Hebreos 4:15, él menciona que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero a la vez utiliza una palabra que es compadecerse. El compadecer hoy en día tendría que, una palabra más cercana sería sentir empatía por nosotros. Él sabe cómo se siente ser lo que yo hice. Es más, hoy puedo entender que el hecho de ver pornografía simplemente es ausencia de una necesidad que yo nunca lo he llenado, y era el amor. Tratar de llenar un vacío que no estaba lleno. Llenar un vacío. Era una necesidad ausente que yo tenía. Y tú padecías de eso. Exacto. Entonces, ahí está lo importante, porque Cristo compadece con nosotros. Exacto. Se compadece de nosotros. O sea, pasa el mismo sufrimiento que nosotros. Y puede entendernos. Exacto. Claro. Y aparte, en el tema de la pornografía, el simple hecho de no tener... Sí tenía una madre, pero una madre que no me cuidaba mucho. Y no es porque ella lo hacía así, sino por el trabajo que ella tenía. Viajaba. Salía mucho. Y pues eso fue importante ver. Ahora, el hecho de que yo no tenga a mi madre cerca, pues hizo que yo tenga pensamientos negativos. Uno de ellos era estoy solo. No soy importante para mi mamá. Y como tenía un vacío en el corazón, pues, entre comillas, creo que en el tiempo entendí que lo llenaba con pornografía. Porque tenía que ver con mujeres, otra vuelta. Ver con mujeres. Pero ver que Jesús fue tentado hasta en eso es increíble para mí. En los momentos que Él más necesitaba de algo, o en los momentos que Él más sufría, pues fácilmente uno busca algo para anestesiar ese dolor. Pero Jesús no lo hizo. No lo hizo nada de esas cosas. Y eso me ayudó a decir, wow, Jesús me entiende. ¿Cómo fue tu experiencia con la acción que conlleva la pornografía, que va junto? El acto de que tenemos las personas de cuando ven pornografía. ¿Saben a qué me refiero? ¿Cómo lidiaste con eso igual? Con la masturbación. Bueno, es ya un tema muy diferente. La pornografía, pero es parte de ello. Que la vida es también estimular. Es como sentirte el deseo de todas las cosas. Pero también tiene que ver mucho con el tema del deseo, del ser deseado. Estaba viendo un poquito de... Exacto. Claro. Muy bien. Entonces, al encontrar victoria sobre eso, tú sentiste paz, ¿verdad? Exacto. ¿Hay algo comparado a esa paz que sentiste al ser liberado de verdad? Bueno, creo que la paz es algo que no se puede
explicar en palabras. Es algo que uno tiene que vivirlo. Y yo me sentía como una ave enjaulada, un águila en una jaula. Pero gracias a Jesús, Él tenía la llave de abrir la jaula y hacer que yo vuele y darme la paz que mi corazón necesitaba. Él me quitó la culpa, me quitó la vergüenza, porque Dios no estaba lejos, sino era un Dios muy cercano. Y uno de los versículos que me ayudó mucho fue Salmos 23:3. Ahí menciona que en la sombra, en el texto no me acuerdo exactamente ahorita, pero habla acerca del aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Exacto. Y en ese mismo capítulo habla que Dios está conmigo en ese valle de la muerte. Y la pornografía para mí era mi valle de la muerte. Pero Jesús no estaba lejos, estaba conmigo, estaba cerca. Y eso me dio mucha esperanza, mucho alivio a mi corazón de que no le doy asco a Dios, sino está ahí conmigo, ayudándome en estos momentos. Y pensar que tenemos la mala impresión de que Dios se aleja de nosotros porque nos odia, nos rechaza por nuestro pecado, ¿no? Exacto. Y saber que Dios está ahí en ese valle de muerte, de sombra, Uh-huh. de las tinieblas. Y Dios está ahí. Exacto. Entonces, ya para ir terminando, ¿crees que hay esperanza para los que están en ese problema? ¿Crees que pueden salir? Lo bueno que sí, hay una solución. Pero la solución no está en una persona. Está en Jesús, el Hijo de Dios. Uh-huh. Sí hay una solución para esas personas que están con esta adicción a la pornografía, que creen que pueden salir Y no pueden. y no pueden. La ayuda está afuera, es una ayuda externa. Viene de otra persona y esa persona es Jesús. Uh-huh. Y Él puede darte libertad total. Ahora, ¿qué mensaje tú les dejas a las personas que están viendo este video? ¿Qué mensaje tú les dejas? ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, creo que el consejo, uno de ellos sería, si tú no tienes la necesidad de ayuda, pues empieza por ahí. Necesidad. El que busca, encuentra. Yo tenía necesidad. No es porque yo aprendí, tuve que aprender de otras personas cuando escuchaba. Y decía, oye, no tengo necesidad. Y cuando tuve la necesidad, pues empecé a buscar formas de salir de donde yo estaba. Es como un alcohólico. El primer paso que un alcohólico o un drogadicto, cualquier adicto, cualquier cosa, es el primer paso, que tiene que reconocer que es adicto, que es alcohólico, que soy adicto a la pornografía. Y cuando yo reconozca que tengo esa necesidad, tengo que buscar ayuda. Así que la ayuda está en Jesús. Y ese es el evangelio que nos dejó en su palabra, en Lucas 4:18. Dios quiere dar libertad a los cautivos, quiere dar vista a los ciegos, quiere dar libertad a los oprimidos. Si te sientes oprimido, tranquilo. Hay una fuente, hay una solución y es Jesús. Uh-huh. Uh-huh. Wow, es realmente impactante cómo tantos jóvenes están atrapados en este vicio, al igual que lo estuvieron muchas personas. Y solo necesitan a alguien que les traiga esa luz, ¿no? Necesitan a alguien que les muestre el camino hacia la victoria. Hay muchísimos jóvenes esperando esa ayuda. Ahora, si tú que estás escuchando esto y estás atrapado en este vicio secreto, tan terrible, tan destructivo, recuerda que vamos a estar orando por ti. No te conocemos, Uh-huh. pero vamos a estar orando por ti para que Dios pueda darte la salida o pueda enviar a alguna persona que te guíe hacia ese ser que te va a librar, que es Jesús. Y tú, amigo, que estás en un proceso de victoria y también que ya alcanzaste libertad, piensa en la necesidad de apoyo que hay a tu alrededor. Busca a la persona que necesita de tu ayuda para salir de esto y háblale del amor de Dios. Aunque seamos cristianos, muchas veces necesitamos recordar
que Dios realmente nos ama y nos puede perdonar. Y de esta manera vamos a ser parte de el trabajo y la obra que Dios nos envió. Por mi parte, seguiré compartiendo todo el contenido posible con ustedes y dando testimonio de aquel que me salvó y me libró y que lo ha hecho con muchas personas. Amén. Gracias, Edison, por tu Gracias, tiempo. Joaquín. Sí, fue un gusto. Y nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. Oren por nosotros, estaremos orando por ustedes. Cuídense. Hasta Listo. luego. Hasta luego, nos vemos. Bueno. Uy, tengo sueño, brother. Sí, estoy cansado ya. Como que el ojo ya. No puedo dormir en plano ya yo. And there will be no more night.